You are now unmuted. Bueno, muy buenas noches, estimados. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en este espacio. Mi nombre es Cristina Rueda, profesional de Desarrollo Humano de Bienestar UMB Virtual. El día de hoy vamos a compartir o vamos a abordar todo lo relacionado con comunicación familiar. Antes de empezar, les pido que por favor a través del chat me confirmen si están visualizando la presentación y si el audio se encuentra bien, me están escuchando bien. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación familiar, encontramos muchísimas barreras, ¿cierto? De hecho, como tal, en la comunicación en general podemos llegar a encontrar muchas barreras o encontramos que muchos conflictos o muchas de las dificultades que se pueden presentar en algún momento están relacionadas por la forma como nos comunicamos. Entonces, muchas veces no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos lo que genera conflictos. Asimismo, muchos conflictos se generan, por ejemplo, por un tono de voz inapropiado, porque de pronto levantamos la voz en algún momento, porque de pronto la manera o la forma como respondimos ante algo no fue la más apropiada. Entonces, el día de hoy vamos a revisar todos estos criterios, vamos a dar unas pautas para, para tener una adecuada comunicación dentro de nuestro entorno familiar y, por qué no, pues trasladar algunas de esas herramientas a los otros contextos. ¿Listo? Recuerden que de igual manera dudas o inquietudes que puedan ir surgiendo en el transcurso del taller lo pueden ir planteando a través del chat y cuando finalicemos entonces dejamos el espacio para aclarar dudas e inquietudes. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata la comunicación familiar? Encontramos que comunicarse como tal es hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, siente y hace, ¿cierto? Por lo tanto, pues este es un elemento indispensable para que en el caso de la familia o la relación entre la pareja o padre, madre, hijos, hijas, sea sincera y sólida. Cuando la comunicación familiar es eficaz, encontramos que se presta atención entre la pareja y entre los hijos en todo momento o la mayor parte del tiempo. Se brinda información, pues aclaraciones, afectos y sentimientos. Es importante mencionar que la comunicación familiar una buena comunicación familiar permite a sus integrantes crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad. Perdón, entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros todo el tiempo, ¿cierto? En todos los contextos nos estamos comunicando. Pero entonces, el ejercicio de autoevaluación que nosotros debemos hacer es cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿de qué manera nos estamos comunicando? ¿De qué manera estamos transmitiendo la información que queremos transmitir? Y si realmente lo estamos haciendo. Porque muchas veces, o dentro de los errores de comunicación, uno termina expresando cosas que no deseaba expresar. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer ese pequeño ejercicio de autoevaluación para determinar cómo es la forma de comunicarnos, cómo tratamos o cómo generalmente, cómo le comunicamos a los otros nuestros pensamientos, cómo les comunicamos a los otros nuestros puntos de vista y aterrizándolo como tal al contexto familiar. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con nuestra pareja? ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos? Y si esa forma de comunicarnos ha sido eficiente a lo largo del tiempo o si no lo ha sido. ¿M? Un dato curioso. Em,
La falta, y se ve mucho, y es la indiscreción dentro de la familia. Entonces, la falta de discreción de los padres es otra de las razones que conduce a que los jóvenes se cohíban como de confiarles cuestiones que consideran íntimas o privadas. Hay padres que no dan relevancia a la intimidad de sus hijos y comentan las confidencias que les han hecho con otros miembros de la familia, con compañeros de trabajo, con amigos. Este tipo de situaciones lo que genera, lo que acarrea, es que el joven o la persona, ¿sí?, rompa como ese canal de comunicación o coloque barreras en ese canal de comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Que la persona pues ya no se va a sentir cómodo o no se va a sentir a gusto confiándole diferentes cosas o situaciones de su vida personal. Entonces, aún dentro de la familia se debe tratar de preservar o de conservar ese criterio de confidencialidad, ¿cierto? No es necesario que lo que nosotros conversamos entre familia tenga que exponerse o tenga que divulgarse con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros de trabajo e incluso con otros miembros de la familia, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Y ahí traigo a colación un refrán o una frase muy coloquial, que es: la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Entonces, los problemas familiares, o las dificultades o las situaciones que se compartan entre familia, debemos tratar en lo posible de que queden dentro de nuestro núcleo familiar. Y más, por ejemplo, cuando se trata de temas delicados, de temas sensibles, que pueden herir susceptibilidades. Entonces, debemos tratar de preservar como ese o tener como ese principio de confidencialidad, tener ese principio pues de respeto, y tratar como de no saltarnos la confianza que la otra persona ha depositado en nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dificultades con nuestra pareja o con alguno de nuestros hijos, es completamente natural que uno en algún momento quiera como una opinión de un tercero, ¿cierto? Es muy diferente que usted quiera una opinión de un tercero a que entre, por ejemplo, a divulgar esas situaciones o esos conflictos con todas las personas que le rodean. Sí, ese tipo de actos o de conductas lo que hacen es como agudizar más los conflictos y, ¿por qué no?, le generan o le pueden llegar a generar confusión a la persona, porque entonces cada uno le va a dar una opinión desde su punto de vista, pero al final el que tiene que tomar una decisión sobre cómo resolver o manejar alguna situación es usted, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el rol de la comunicación en familia, de la comunicación familiar? Una comunicación fluida y positiva es la clave para establecer unas relaciones familiares fuertes. O sea, sin un buen canal de comunicación es muy difícil hablar de que hay unos vínculos fuertes, de que hay una relación sólida con los miembros de la familia. Puede haber mucho afecto, ¿sí? Pero la comunicación es indispensable. Eh, entonces, una comunicación fluida, positiva, es la clave para establecer unas relaciones familiares fuertes, en las que la confianza y el amor dirijan todos los actos. Para lograr una comunicación así, es importante establecer las bases desde que, por ejemplo, los niños son pequeños, ¿sí? Uno empieza a trabajar todo eso y uno empieza a formar desde las etapas tempranas. Una familia capaz de comunicarse, de contarse los problemas, de confiar los unos en los otros, es una familia fuerte y unida. Las personas que se sienten escuchadas dentro de un grupo familiar son más seguras e independientes, a pesar de que acudan a sus padres a consultarles cuando tengan como alguna dificultad o algún problema. El hecho de que las personas acudan a pedir como una opinión de sus padres o demás, no quiere decir que les falte carácter o que no tengan suficiente autonomía para la toma de decisiones. Como yo les decía hace un momentico,
Es completamente válido uno querer una opinión de un tercero en algún momento. Estilos de comunicación familiar. Aquí, a medida los vamos revisando, los invito a que vayan tratando de hacer el ejercicio de autoevaluación para ver de pronto con cuál de estos estilos ustedes se identifican la mayor parte del tiempo. Puede ser que con la pareja haya un estilo de comunicación, por ejemplo, con los hijos haya otro. Puede ser que con la pareja y con los hijos haya un estilo y, por ejemplo, con la familia de origen, lo que son papás, tíos o demás, haya otro. Es completamente válido. Entonces, encontramos en primera instancia el estilo inculpador o agresivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en este estilo las personas tienden a actuar de manera exigente con los demás. Actúan como con cierto aire de superioridad, se les describe como autoritarios, no sé si los que participaron en el video taller de pautas de crianza, que hablábamos del modelo autoritario y demás. Eh, en este estilo, la persona o las personas solo buscan como ganar, dominar y generan cierta presión a la otra persona a perder. Entonces tratan como de forzar al otro a que pierda. Ahí hacen uso de diferentes estrategias de persuasión o demás. Encontramos también el estilo aplacador o no asertivo. Aquí siempre se trata como de complacer a costa de sus propios derechos. Hablaríamos como una persona un poco pasiva. Eh, a costa tratan de complacer siempre a costa de sus propios derechos, necesidades, sentimientos, por lo que ni siquiera ellos mismos ni los otros los respetan. Evitan a toda costa el conflicto, tratando siempre como de apaciguar todas las situaciones. Y como les decía, pues aquí hablaríamos más de como de una comunicación pasiva, ¿sí? Son personas que pues precisamente para evitar lo que mencionamos prefieren como no hacer valer sus derechos, como quedarse callados todo el tiempo, no entrar como en conflicto con el otro, o bueno, piensan que entrarían en conflicto con el otro, entonces prefieren como guardar silencio ante la mayoría de situaciones o las situaciones que requieren toma de decisiones o demás, o incluso delegan como la toma de decisiones a los otros. Encontramos el estilo calculador o intelectual. Las relaciones interpersonales las manejan con mucha ración, o sea, racionalizan mucho todo, ocultan las emociones y tienden a ser muy desconfiados. Encontramos también el estilo manipulador, en el cual las situaciones no son tratadas directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones desagradables. Entonces hablaríamos de una u otra forma de cierta evasión. Y encontramos el recomendado, que es pues, el estilo nivelador o asertivo. En este caso, la persona o las personas pues, defienden sus derechos, respetan los ajenos, expresan sus sentimientos, pensamientos, necesidades de forma directa y honesta, de manera asertiva y pues sus mensajes tienden a ser congruentes. Entonces ahí, como les decía, tratar de hacer como un pequeño ejercicio de autoevaluación de qué o con cuál estilo de comunicación familiar consideran que se identifican. Y si desean, nos pueden compartir a través del chat cuál es como su percepción sobre esto. Bueno, encontramos que dentro de la comunicación podemos establecer unos niveles. Encontramos la comunicación informativa, que es cuando solo se dice lo que ha pasado, ¿sí?
Simplemente se informa de lo que se ha visto, se ha oído o se ha hecho y es una comunicación tipo telediario, por así decirlo, con la que nunca se sabe lo que la información supone para quien habla. Entonces, igual aquí acuérdense que una cosa es lo que uno dice y uno puede hacerse responsable por lo que uno dice, pero no por lo que el otro entiende. ¿Listo? Bueno, Juan Carlos nos dice que, bueno, él tiende como a presionar bastante a las personas a su alrededor, buscando que ellos crezcan y no se estanquen. Bueno, esto puede ser, puede ser válido y si te ha funcionado, Juan Carlos, pues no hay problema. Pero el asunto también es cómo lo haces, ¿no? Y cómo se sienten las otras personas con respecto a esto. Porque igual nosotros podemos tener influencia, ¿no? Podemos tener influencia en los demás, una influencia positiva, pero pues ya depende mucho o va a depender mucho de la otra persona em, si se deja ayudar, ¿no? Entonces recuerden que pues igual uno ayuda a quien se lo permite, porque hasta para ayudar hay que pedir permiso. Bueno, Jennifer nos dice que por lo general tiende a presionarse a sí misma, no a los demás. Y Juan nos dice que sí puede llegar a ser muy tosco y todo depende de las personas. Claro, igual uno se comporta y se comunica diferente. Yo creo que con la mayoría de personas. No quiere decir que uno tenga múltiples personalidades ni nada parecido, sino que pues con cada persona se comparten cosas diferentes, hay un nivel de confianza distinto, entonces pues así mismo la comunicación también puede variar. O simplemente a veces pues hay personas con las que definitivamente tenemos errores de comunicación o problemas para comunicarnos. Y esto toca revisarlo porque pues si hablamos como tal de nuestro núcleo familiar, si tenemos problemas para comunicarnos con nuestra pareja o con nuestros hijos, toca mirarlo, porque pues eso tiene muchísima incidencia en, en la dinámica familiar. Ivonne, bienvenida. Ivonne por acá nos dice, hay un cierto momento en el que se puede actuar o comunicar las cosas con un estilo específico, dependiendo de la situación. Correcto, yo creo que dependiendo de la situación y también de las personas, lo que decía hace un momento puede variar mucho de acuerdo al nivel, a la relación que tengamos con la persona, al nivel de confianza que tengamos con la persona. Y miren que desafortunadamente los problemas de comunicación son muy frecuentes dentro de las familias. Uno encuentra que hay familias que viven bajo un mismo techo, pero son unos completos desconocidos, ¿sí? Hay familias que tienen muchísimas dificultades a la hora de comunicarse, no tienen unos canales de comunicación abiertos, perdón. Los hijos no confían en los papás tampoco son como o tienen como una posición como asertiva al respecto. Si los hijos le dicen algo, se sienten atacados. Entonces, en estos casos lo que ocurre es que las personas pues tienden entonces como a cohibirse, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que no expresan nada, no expresan sus puntos de vista o demás porque sienten que no son escuchados, porque sienten que lo que dicen va a producir o va a generar conflictos, o en su defecto, pues prefieren quedarse callados ante las diferentes situaciones, tomar una actitud pasiva, precisamente porque no se sienten cómodos, porque no se sienten a gusto, porque no se sienten escuchados. Y como les decía, desafortunadamente eh, es muy común este tipo de situaciones donde no hay unos buenos canales de comunicación en el interior de las familias, no hay unos buenos canales de comunicación con los hijos, entonces, por ejemplo, donde hay hijos adolescentes o demás, el tema se va tornando en ocasiones muy difícil y a medida van creciendo, pues peor. Bueno, Jennifer nos dice que por parte pues de su familia la comunicación con su mamá no es muy buena, todo es una pelea y que qué se puede hacer por su parte.
para ayudarle. Listo, Jennifer. Entonces ahorita vamos revisando eso. Y como les decía, pues estoy pendiente de las inquietudes y las vamos resolviendo o las resolvemos finalizando. Igual en el transcurso del taller, pues también vamos a ir dando unas pautas para el manejo de la comunicación. Bueno, entonces siguiendo o retomando con los niveles que pueden establecerse, como les decía, pues encontramos, perdón, la comunicación informativa, encontramos también la comunicación racional, que es cuando se da la información y al mismo tiempo pues, se dan especulaciones, reflexiones personales, etcétera, sobre la noticia o sobre el acontecimiento. Es una comunicación formativa o de cierto modo manipulada, porque pues junto al hecho de que junto al hecho que se transmite, pues se pretende actuar sobre el otro. Entonces, en la familia se usa como un vehículo transmisor de pautas, valores o normas. Y encontramos la comunicación emotiva o la comunicación profunda, que se da mientras se transmite la información o los hechos, pero también se transmiten sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima con la que se expresan, como mencionaba ahorita, pues sentimientos, se gratifica al otro, se conocen los valores personales sobre lo que se expresa, se transmite qué hace sentir en un momento dado X comportamiento o X situación, y pues en una familia este último nivel supone una verdadera comunicación, no sería como el ideal. La falta de niveles profundos de comunicación familiar tienen efectos como no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué es capaz. Se produce pobreza emocional en el comportamiento, falta como de ternura, búsqueda de tales gratificaciones como en otro lugar y todo ello pues de manera convulsiva, ¿no? Arrebatos, impulsos. Y por ejemplo esto que les acabo de mencionar de, hola, ¿ahí me escuchan bien? Listo, vale, gracias. Bueno, lo que les mencionaba hace un momento de las gratificaciones, es muy común también encontrar que a veces los hijos se pasan la mayor parte de su vida, aún ya siendo adultos, esperando como ciertos halagos o ciertas gratificaciones por parte de sus padres. ¿Mm? Se pasan la mayor o gran parte de sus vidas esperando frases de aceptación, elogios por parte de sus padres y esas frases nunca llegan. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones también nos lleva como a pensar un poco sobre los canales de comunicación, sobre cómo nos estamos comunicando al interior de nuestras familias y qué estamos sembrando realmente en los integrantes de nuestra familia, ¿cierto? ¿Qué estamos dando, qué estamos aportando a cada uno de sus integrantes? Encontramos por otro lado eh, la orientación a la conversación y a la conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea que existen dos grandes rasgos que diferencian de manera significativa el estilo de comunicación de cada familia. Encontramos la orientación hacia la conversación, ¿sí? El diálogo. Entonces, se plantea que en estas familias se anima a cada individuo a ser proactivo y a participar en las interacciones que se llevan a cabo, ya sea de manera espontánea o sobre temas muy puntuales. En las familias orientadas hacia la conversación, las decisiones, las actividades y los planes son tratados, son elaborados, son discutidos a nivel colectivo por cada uno de los miembros. Entonces se hacen partícipes a los integrantes de la familia en las diferentes actividades o toma de decisiones. La interacción es muy habitual y se comparten sentimientos y pensamientos. La, las familias que destacan en este tipo de patrón
de interacción tienen una comunicación abierta, unos canales de comunicación abiertos y naturales. Y pues esto permite que se fomente la confianza, el bienestar y pues sea utilizado como un canal de transmisión de valores y aprendizaje. Por otro lado, encontramos la orientación hacia la conformidad. Entonces aquí ustedes van también a tratar de hacer el ejercicio de autoevaluación. ¿Hacia qué lado se orientan? ¿Hacia el lado de la conversación en el interior de sus familias o hacia el lado de la conformidad? ¿Y a qué se refiere esto? En esta dimensión se evalúa a través del análisis del nivel de homogeneidad que se da entre los pensamientos, los valores y las creencias de cada individuo dentro de la familia. Se valora el grado en que los miembros piensan de manera similar. Cuando una familia tiene una elevada orientación hacia la conformidad, da mucho valor a que las creencias y las conductas sean similares dentro del sistema. Hablamos de familia como sistema, ¿no? Se intenta evitar los conflictos y se fomenta la obediencia de los pequeños hacia los mayores de la familia. ¿Mm? Dentro de este continuo, en la zona, bueno, en este aspecto, encontramos el modelo de familia tradicional en que se busca la cohesión, la obediencia y la generosidad entre sus componentes. Asimismo, los padres suelen ser los que toman las decisiones importantes sin negociar con el resto. Entonces, encontramos situaciones en las que los hijos tienen 20 años, 25 años, viven con los papás y tienen, como viven en la misma casa, entonces encontramos el tan famoso, mientras usted viva en esta casa, se hace lo que nosotros digamos, como nosotros lo digamos, y se cierra un poco, pues, el poder conocer el canal de comunicación, ya que hay cierto, pues, autoritarismo, entonces no se escuchan razones de los otros integrantes de la familia, o de igual manera el mensaje que se envía es que guste o no guste, se tiene que hacer lo que los papás dicen, dejando de lado, por supuesto, pues los pensamientos o los puntos de vista de las demás personas que componen el núcleo familiar. Bueno, encontramos también como una especie de clasificación de tipos de familia según su estilo de comunicación. Primero, las familias consensuales. Tienen una marcada orientación hacia la conversación, ojo, la conversación, el diálogo y hacia la conformidad. Pese a que se dan intercambios comunicativos de manera habitual, estos se llevan a cabo para aceptar normas y preservar la jerarquía familiar. ¿Mm? Son los padres los que deciden, pero se explica al resto de los miembros el porqué de esas normas para así hacerles entender los orígenes de sus creencias, valores que rigen esta estructura familiar. Encontramos también las familias pluralistas. Se pueden considerar las más democráticas o más asertivas. Puntúan alto en orientación hacia la conversación y bajo en conformidad. Existe una comunicación abierta y sin restricciones, donde cada miembro puede expresar de manera libre sus opiniones y sentimientos sin ser juzgados por el resto. Y qué aspecto tan difícil no juzgar, ¿cierto? Porque bien sea la pareja o bien sea los hijos, cuando hay alguna situación que no nos agrada, la conversación se empieza, por lo general, juzgando al otro. Es que tú eres así, 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 es que eres un irresponsable, es que eres, ¿cierto? Se empieza haciendo juicios hacia la otra persona. Y ese tipo de situaciones en muchas ocasiones pues agudizan los conflictos, no tienden como a resolver las situaciones de raíz y por supuesto la persona se puede llegar a sentir atacada, lo que pues puede generar un conflicto mayor.
Encontramos un tercer tipo de familia, que son las familias protectoras, en las cuales se trata, aquí se trata del estilo más autoritario de todos, ¿sí? Em, la orientación hacia la conversación tiende a ser muy baja, mientras que la orientación hacia la conformidad es alta. La obediencia pasa al primer plano de las interacciones familiares, donde los más pequeños han de hacer caso sin cuestionar el porqué de las decisiones. Entonces aquí se hace lo que yo diga porque yo lo digo. Entonces a veces pasa eso, los niños preguntan, pero ¿por qué tal cosa? Y como papás, ¿qué podemos o qué tendemos como a responder en ocasiones cuando no queremos dar explicaciones o no sabemos qué explicación dar? Decimos, porque yo lo digo. Entonces lo va a hacer porque yo lo digo. ¿Mm? Ahora bien, puede que eso ocurra en algún momento o que en algún momento usted se encuentre estresado, se encuentra aburrido y dijo eso porque no quiere entrar como en alegar con el niño. Pero ya si esta es la constante, entonces hay que entrar a revisarlo. Y encontramos en el punto número 4 un tipo de familia en el cual se deja hacer o se deja trabajar libremente. Es decir, este tipo de familia no parece dar demasiada importancia a la comunicación que se establece entre sus miembros. La frecuencia de las conversaciones es baja, por lo general, y además, pues las opiniones de cada uno no son cuestionadas ni son discutidas, por lo que cada cual es libre de pensar o incluso hacer lo que considere. ¿Qué pasa? Esta libertad, ¿sí? Provoca sentimientos de desatención entre los más pequeños, ya que sienten que sus conductas no son valoradas por los padres y que no tienen ningún tipo de consecuencia ni negativa ni positiva. Em, Aquí hablaríamos de un tipo o un estilo muy permisivo, completamente permisivo. Recuerden que ni muy permisivo ni muy autoritario. Siempre se debe tratar como de encontrar un punto de equilibrio porque si somos muy permisivos, pues hay unas consecuencias negativas, ¿no? A medida va pasando el tiempo. Y si somos muy autoritarios, también. Y pues todo esto tiene una afectación muy marcada en el desarrollo de los niños, en el desarrollo como tal de los integrantes de la familia. Bueno, elementos para una adecuada comunicación en la familia. Además de estos elementos que aparecen allí en la diapositiva, el respeto, tomar en cuenta lo que se dice, tener firmeza en la transmisión del mensaje, considerar el papel que juegan los demás o que juega cada uno y la forma de aproximación, saber qué decir y cómo decirlo. ¿Cuáles otros elementos creen ustedes que son indispensables a la hora de comunicarnos en familia? Los leo. You are now muted. You are now unmuted. O bueno, ¿de cuáles elementos o cuáles otros elementos utilizan ustedes en su cotidianidad, pues en sus dinámicas familiares? ¿Qué otros elementos hacen uso para que o utilizan para que la comunicación en sus familias sea como la más adecuada, la más idónea, la mejor? You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, entonces nos dicen hablar con calma, tranquilos, pacíficamente, la transparencia. Muy bien. Tratar de no hablar con la cabeza caliente, correcto. Miriam, no te preocupes, súper bienvenida a este espacio. Em, Explicar claramente los motivos de las decisiones tomadas. Muy bien.
Respetar, bueno, Luis por acá nos dice, una buena comunicación empieza con el respeto y saber escuchar a las otras personas. Y me quitaste las palabras, iba precisamente a hablar de escuchar, porque nosotros hablamos mucho o mencionamos mucho el hablar, ¿no? Hablar es saber cómo decir las cosas, expresarnos, pero a veces nos olvidamos mucho de un elemento fundamental y es la escucha. Entonces a veces somos muy buenos hablando, pero malitos escuchando, y eso también hay que revisarlo. Juan Carlos, respetar las opiniones de los demás, no perder el foco, nos dice Ivonne, no perder el foco de la conversación, evitar desviar el tema a otros menos importantes, sí. Y Miriam nos dice que al comunicarse hay que tratar de estar en calma antes de expresar algo que vaya a ofender al otro. Muy bien, y precisamente para no entrar en todo este tema de ofender al otro, debemos siempre tener muy presente lo que les decía ahorita, no juzgar o cuando nosotros vayamos a intentar resolver alguna situación, alguna diferencia o demás, empezar hablando desde nuestro punto de vista, desde nuestro sentir, desde nuestra percepción y no empezar como tal juzgando al otro o atacando al otro, que por lo general es lo que es como la forma que tenemos o que podemos llegar a tener muchas personas o la mayoría de personas al momento de comunicarnos, ¿no? E incluso, pues también encontramos a personas que son supremamente sensibles y así usted tenga mucho tacto y trate de transmitir las cosas con todo el tacto del mundo y de la mejor manera, de la forma más asertiva, aún así se ofenden. Entonces también hay que aprender a identificar eso y cómo uno entonces puede como manejar las situaciones con este tipo de personas. Y no sé si de pronto ustedes en algún momento se han topado con alguien así que se ofenden con lo más mínimo, si usted le dice las cosas de buena manera es malo, si se las dice de mala manera también, como que no se logra encontrar ese punto de consenso ahí, como ese punto intermedio, por más asertivo que usted trate de ser. ¿Listo? Entonces, otro punto u otro elemento importante es reconocer a los otros mediante una actitud positiva, no repetir mensajes insistentemente, lo que llamaríamos coloquialmente la cantaleta, ¿cierto? ¿A quién le resulta la cantaleta? ¿Sí? ¿Qué tan positiva es la cantaleta? Darle cantaleta a otra persona y por ejemplo con los hijos pasa mucho, a veces también con la pareja, entonces no hacen, se les está por ejemplo dando una indicación, no la siguen, entonces se les repite una y otra vez y esto al final si la persona continúa sin hacer lo que genera una molestia mayor, ¿cierto? Incluso hay personas que dicen yo repito las cosas dos veces, una tercera no las repito. Entonces, eh, este tema de repetir los mensajes insistentemente también pueden llegar como a generar ciertas situaciones desagradables. Miriam, hay que tratar de estar, bueno, eso ya lo leímos, tratar de calmarnos antes de expresar algo. Muy bien. Bueno, entonces, ojo, saber escuchar. Recuerden, somos a veces muy buenos para hablar, pero malitos para escuchar y el otro, las otras personas siempre, así como nosotros siempre nos estamos comunicando. Entonces hay que aprender a escuchar, pero no solamente lo que el otro dice verbalmente, sino lo que el otro dice también en su lenguaje no verbal, ¿cierto? Porque usted puede ver a su hijo eh, o a su pareja que se le pregunta cómo está, cómo le fue y dicen bien, pero en su lenguaje no verbal o en su comunicación no verbal está mandando el mensaje o quiere transmitir que no tuvo un buen día, que está teniendo dificultades con algo. Entonces, también es importante que nosotros podamos hacer como ese ejercicio de reconocer, ¿cierto? Reconocer la comunicación no verbal en el otro. Y a veces esa comunicación no verbal pues dista mucho de la comunicación verbal. Sí, una vez expresa algo verbalmente como para no preocupar a la otra persona, pero el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal envía un mensaje completamente distinto. Entonces hay que tratar también de que haya pues cierta congruencia, que haya cierta coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos, cómo lo estamos expresando. Muy bien. Ahora encontramos
comunicación asertiva. Y creo que todos de pronto en algún momento han escuchado hablar sobre esto, sobre comunicación asertiva, ¿cierto? Y resulta que, pues sí, la teoría es muy bonita, lo que se plantea es muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica es donde a veces encontramos pues las mayores dificultades. ¿A qué se refiere? La comunicación asertiva pues es un tipo de comunicación donde todos tienen derecho a hablar, a que se tomen en cuenta sus opiniones, tanto adultos como niños. Los niños también opinan, ¿no? Los niños también tienen derecho a elegir, a compartir sus puntos de vista, a compartir cómo se sienten. Em, entonces son tenidos en cuenta todos los integrantes de la familia y son respetados como personas únicas y valiosas. Las familias tienden a generar un proceso de comunicación con democracia, en donde todo debe ser consensuado, estableciendo relaciones de igualdad, equidad y una participación armoniosa. Entonces, una buena comunicación parte del reconocer que cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar. El padre y la madre tienen la responsabilidad de ser guías para sus hijos, hijas, quienes deben reconocer su autoridad, respetarla y también apoyarse en ellos. Todo esto en relación armoniosa, en una relación, encamina la relación a que sea armoniosa y pues por supuesto va a contribuir a que se forme una personalidad o que se formen ciertas cualidades en la persona, que se formen ciertos aspectos en la persona que pues le van a ser positivos y que le van a permitir desenvolverse mejor a lo largo de su vida. Entonces, si aquí, por ejemplo, ustedes tratan, con lo que hemos revisado hasta ahora, ustedes tratan de hacer como una revisión de cómo se comunican ustedes con los integrantes de su familia, ¿sí? Y cómo se comunicaban sus padres o cuidadores con ustedes. Hagan un breve análisis de qué tan diferente eran como esos modelos o esos estilos de comunicación y de qué forma de pronto ustedes también están repitiendo algunos de esos patrones o de esos modelos el día de hoy. Entonces ahí los invito también a que hagan ese pequeño ejercicio reflexivo, cómo se comunican ustedes el día de hoy con los integrantes de su familia y cómo se comunicaban sus padres o cuidadores o cómo era la comunicación o es la comunicación con ellos al día de hoy y qué cosas de toda esa experiencia ustedes como que han arrastrado al día de hoy a sus familias. You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, Ivonne. Bueno, ¿qué pasa con los patrones? Mm, a veces nosotros inconscientemente estamos repitiendo patrones, ¿cierto? Pero no somos conscientes de eso. En la medida en que nosotros no logramos ser conscientes de eso, pues no podemos trabajarlo. Ahora bien, los patrones no siempre son negativos, pero si usted en su ejercicio autorreflexivo y demás identifica ciertos patrones que pues no le favorecen, que al día de hoy de pronto tienen más contras que pros, entonces es el momento de revisar, pues trabajar en romper ese patrón, ¿cierto? Bueno, nos dice Juan, en su caso fue muy opuesto, su mamá es muy autoritaria y ella imponía sus reglas y decisiones sin importar nadie. En mi caso yo siempre hablo y escucho a mi familia. Muy bien, a veces también encontramos esto, el ejemplo de lo que recibimos nos sirve como una referencia para no repetir ciertas cosas.
Entonces, a veces, o bueno, cada uno es autónomo o cada uno decide qué hacer con lo que recibe o con la formación que recibe con su familia de origen. Muchas personas se inclinan por no repetir patrones o no repetir conductas que no eran positivas y deciden darle completamente o transformar completamente eso en el momento que tienen sus familias, ¿no? Y encontramos personas que inconscientemente entran a repetir todos esos patrones negativos con con sus familias pues nucleares. Nos dice Jennifer, en la comunicación con mi mamá siempre era los gritos y creo que eso sale a la luz cuando uno también tiene hijos. Correcto. Entonces, por eso decía, cada quien es autónomo también de decidir qué toma y qué desecha. ¿Listo? Listo, Miriam. ¿Cómo crees tú que eso, por ejemplo, te ha impactado a ti también a lo largo de tu vida o ha impactado la forma como tú te comunicas con los demás o cómo te comunicas, no sé, no sé con quién vives, no sé cómo está constituida tu familia, pero de qué manera eso que recibiste por parte de tu mamá ha impactado la forma como tú te comunicas el día de hoy, pues con tu familia, con las personas que te rodean? Bien, hay un gráfico, a mí me aparece acá como un poco, me aparecen como corridas las letras, no sé si ustedes también, pero es como tal por la aplicación, si sale corrido. Listo, entonces les voy a compartir. Muy bien, voy a compartirles pantalla porque pues no me parece muy agradable que se vea todo corrido. Sí, y cuando cargamos la presentación aquí a a la aplicación, a veces se nos corre un poquito, entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman, aquí deben estar visualizando mi pantalla. Me confirman, listo, muy bien. Entonces, manejando los conflictos familiares por medio de la comunicación. Personalmente soy eh, fiel creyente de que lo que no se soluciona a través del diálogo, no se soluciona, ¿sí? Porque díganme ustedes, si algo no se soluciona hablando, entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? La violencia, pues genera más violencia. Entonces, ¿qué canal nos queda? El diálogo, ¿cierto? La comunicación. Y muchos, o yo creo que casi todos los conflictos se pueden gestionar o se pueden resolver a través de la comunicación. Pero ojo, porque lo que yo les he insistido a lo largo del taller, no es solamente lo que se dice, sino el cómo se dice, en qué momento, de qué manera estamos comunicando a los demás lo que deseamos expresar. Entonces, las personas nos comunicamos mediante palabras, tonos de voz, con el cuerpo, lo que les hablaba el lenguaje o la comunicación no verbal, ¿cierto? Nuestras posturas, gestos, expresiones en un contexto determinado. Creemos que actuamos sobre la misma realidad de la otra persona y que ella posee las mismas referencias que nosotros. En las familias esto provoca con frecuencia malos entendidos, errores de interpretación, conversaciones confrontativas con la consecuente pérdida de energía, tiempo, oportunidades y pues generando conflictos. Entonces a veces se nos olvida que cada uno de los integrantes de nuestra familia tiene una personalidad completamente diferente, incluso los hijos. Los hijos pueden ser muy parecidos a los papás en algunas cosas, pero tienen una personalidad diferente y a veces se nos olvida que si son dos niños, cada uno es completamente diferente, que somos completamente diferentes a nuestra pareja, cada uno viene con una formación distinta, ¿cierto? Y cuando se consolida una familia, entonces se entra como a reagrupar todas esas creencias, valores, principios que cada uno ha recibido para formar a los hijos. En un conflicto,
encontramos principalmente que la persona no se siente escuchada ni comprendida y por eso en ocasiones habla más fuerte, ¿sí? Y trata de convencer al otro. Desafortunadamente, los dos hacen igual, entonces a veces es como una competencia del que grite más, el que diga más groserías. Entonces, escuchar no significa estar de acuerdo, solamente comprender cómo se siente el otro. Y ahí entramos al tema de la escucha. Somos buenos para hablar, pero malitos para escuchar. Al escuchar, cambia el ambiente familiar y en lugar de atacar, ¿sí? La gente empieza a dialogar y juntos pues buscan soluciones, alternativas de solución, salidas. No importa si solo una persona está escuchando bien, entre comillas, aún esto resulta ser un cambio pues en el ambiente. Lo otro, escuchar sin opinar. Si empezamos a dar sugerencias o salidas antes de escuchar a los hijos, a la pareja, pues podemos equivocarnos o pensar que tenemos el poder de resolver solos el problema. Otro punto, dar confianza y ánimo a los hijos para que ellos mismos puedan sentirse capaces de tomar decisiones, ¿cierto? No, es importante que nosotros no tomemos decisiones por ellos siempre, o sea, toca ir soltando de a poquitos y que ellos también vayan siendo autónomos desde cosas tan elementales o tan básicas como que ellos aprendan a elegir qué ropa comprar o qué ropa colocarse. Entonces, pues dar confianza y ánimo a los hijos para que ellos mismos puedan sentirse capaces de enfrentar un problema, de buscar salidas, de tomar decisiones, puesto que son ellos quienes los conocen mejor y los posibles y tienen los posibles recursos para solucionarlos. Nosotros podemos brindar una guía, una orientación, pero bajo ninguna circunstancia debemos tratar de decidir por los demás. Solo con una comunicación adecuada pueden generar relaciones de armonía pues, en la familia, sabiendo enfrentar los conflictos que se presentan con muchísimo respeto, mucho amor y mucha confianza. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo, sigamos por acá. Asimismo, encontramos unos errores que impiden la comunicación en familia. Y a la hora de comunicarnos encontramos cualquier cantidad de barreras o de errores, como lo podemos ver en la diapositiva. Entonces, número uno, las generalizaciones, ¿cierto? Siempre, por ejemplo, siempre estás pegándole a tu hermana, nunca obedeces, seguro que en algún momento haces algo distinto, seguro que en algún momento haces algo distinto que pues pegarle a tu hermana, posiblemente alguna vez si has sabido obedecer, siempre es lo mismo contigo, nunca haces caso, nunca obedeces, esto es con la pareja. También, ¿cierto? Siempre llegas tarde, todo siempre contigo es igual, es que no opinas, es que no participas, es que toda la responsabilidad me la recargas a mí. Entonces, las generalizaciones pues, generan muchos errores también a la hora de comunicarnos. Juicio por los mensajes que recibes. Entonces, la madre cuando el padre llega de la calle hace comentarios como, parece que hoy llegas más tarde, entonces el papá qué pasa, los demás días llegó antes, entonces empiezan los juicios, ¿no? Pero siempre estás pendiente de la hora que llego, pero porque siempre el reproche, pero siempre se pueden presentar situaciones, y entramos ahí, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita, como de los mensajes con mucha insistencia, entonces lo que llamamos como la cantaleta y demás? No saber escuchar, entonces para comprender bien lo que quieren decir los demás realmente, tenemos que hacer el ejercicio de tomarnos unos minutos y escuchar lo que el otro quiere transmitir. Encontramos discusiones sobre la versión de algo que ya pasó hace tiempo, entonces ahí o muchas veces en las discusiones o conflictos en pareja o con los hijos, sale mucho a relucir lo que llamamos en psicología como las agendas ocultas. Entonces, se empiezan a sacar acontecimientos de hace 1000 años, como cositas que han ido quedando por ahí guardadas y que no se expresaron en su momento, pero que se
considera que ha llegado el momento de decirlo, de comunicarlo, así hayan pasado 10 años. Entonces, ese tipo de situaciones también pues, tienen afectación a la hora de establecer una buena comunicación. Encontramos también las etiquetas. Entonces es importante pues, evitar catalogar siempre del mismo modo situaciones o comportamientos parecidos, y recordando pues, o enfocándonos en un acontecimiento puntual. Lo otro, la aplicación de objetivos contradictorios. Entonces, si una vez te pareció bien, evita que la siguiente sea al revés. El lugar y el momento que elegimos también es importante. Por ejemplo, lo que mencionaban ahorita en el chat, no tener como conversaciones con la cabeza caliente, como llama uno coloquialmente. Entonces es importante escoger un buen momento o un lugar o un buen lugar, ya que pues esto puede favorecer una mejor comunicación. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hablar de alguna situación o tomar alguna decisión crítica o o discutir sobre algún acontecimiento con la pareja, con los hijos, y tenemos muchos distractores, ¿no? Entonces, la televisión prendida, la música a alto volumen, o estamos conversando y hay otras personas alrededor. Entonces, esos distractores también como que pueden afectar la comunicación. Por ejemplo, el celular, entonces imagínense pues tratar como de hablar de un tema delicado con la pareja, con los hijos, y la persona pegada al celular. Pues obviamente esto va a generar inconformidad y estamos haciendo uso pues de un distractor. Otro aspecto son los modos de expresión, ¿no? Ah, perdón, la exposición de preguntas llenas de reproches. Entonces, pues los reproches entorpecen, por supuesto, pues, la buena comunicación. Recuerden tratar de no entrar a juzgar, a atacar o a criticar el otro, sino buscar como darle ahí como la vuelta al asunto y hablar desde nuestro sentir, desde nuestra perspectiva, desde el cómo nos sentimos nosotros con respecto a el comportamiento de la persona o con respecto a determinada situación. Los modos de expresión, entonces, el abuso, por ejemplo, del tú debes, tú tienes, em, se pueden cambiar también por un ¿qué te parece si quizás convenga hacer tal cosa? O a mí me gustaría hacer tal cosa, o yo quiero hacer tal cosa, he decidido o he pensado, o tú qué opinas, o cuál es tu perspectiva sobre esto, ¿sí? Entonces acuérdense del cómo también nos estamos expresando, cómo estamos transmitiendo la información. Y creo que si nosotros aquí hacemos un balance, encontramos que por lo general nos expresamos o nos comunicamos súper mal la mayor parte del tiempo o con la mayoría de personas, ¿cierto? Porque uno por lo general hace uso de todos estos errores que estamos mencionando, son como los que uno más usa a la hora de comunicarse. Y precisamente pues este espacio también es poder como ser conscientes de eso y poder obviamente poder trabajar en eso, ¿no? Poder transformarlo, poder cambiarlo de tal manera que pues nuestras dinámicas fluyan mucho mejor. Pues todo esto yo siempre digo, todo esto es crecimiento personal, el que nosotros podamos aprender a comunicarnos bien con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean, es maravilloso y y el poder aprender a comunicar. Miren, si ustedes hacen el ejercicio con las personas con las que conviven eh, todos los días, o sea, por ejemplo, con la pareja, con los hijos, a medida ustedes puedan ir implementando el ejercicio de comunicarse mejor con ellos, va a ser mucho más sencillo o va a fluir mucho mejor el poder trasladarlo a otros contextos. ¿M? Listo, por acá nos dice Juan, es cierto, aunque se trate de evitar en algún momento se cae nuevamente, claro, pero es como un ejercicio, tiene que ser algo como muy repetitivo, ¿no? De tal manera que uno también lo pueda ir apropiando, que uno también pueda, y ahí sí, como dicen, hacer el ejercicio de, por ejemplo, hablar, pensar antes de hablar. Entonces, en la medida en que usted también se toma el tiempo para pensar lo que quiere decir, también busca la forma de cómo expresarlo de la mejor manera.
Jennifer, a veces decimos cosas que pensamos que no es nada malo, pero en realidad la otra persona se ofende. Por eso hay que tratar de nosotros también hacer un ejercicio de reconocer, por ejemplo, nuestro lenguaje no verbal. Yo siempre en este caso les recomiendo hacer el ejercicio frente al espejo. O grábense. Por ejemplo, se pueden grabar un video sosteniendo un diálogo, ¿sí? Tratando de recrear como un diálogo, bien sea frente al espejo o se pueden grabar y analicen mucho los gestos. Uno es muy gesticular a veces y tiene como en su expresión facial tiene como o envía como un mensaje así de pronto de rudeza, de enojo, de enfado. Y eso no es lo que uno quería transmitir. Entonces, pueden hacer el ejercicio de grabarse. Incluso el de grabarse me parece más chévere porque les permite ver el video en varias ocasiones y cada vez que usted lo mire va a detectar como un detallito diferente y lo va a poder ir trabajando. En cambio, pues el del espejo también es bueno, pero, pero pues es como el momentico y ya. En cambio, pues el video sí le permite como analizar aún más o más detalladamente, por ejemplo, sus expresiones o su gesticulación. Listo, muy bien. Y pues ya dentro de los errores encontramos los cortes en la conversación, que se refiere a interrumpir. Y hay personas a las que les molesta muchísimo y el que los interrumpan cuando están diciendo algo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos diciendo que pues se presta más atención a lo que quieres decir que pues a escuchar al otro. Y ahí entra nuevamente el tema de la escucha activa. Entonces, supremamente molesto que usted esté así como inspirado, que quiera hablar sobre algo y la otra persona empieza a interrumpirle a cada momento, genera malestar y en ocasiones las personas lo que hacen es decir, ay no, ya, deje así, ya no le digo nada, usted no escucha, ¿sí? Entonces usted ha dicho media frase y ya la persona está interrumpiéndole, entonces sí genera malestar. Listo. Muy bien, entonces ya vamos casi finalizando. Bueno, causas de la falta de comunicación en familia. ¿Cuáles consideran ustedes que son o pueden ser causas para que no tengamos un buen canal de comunicación al interior de nuestras familias? Aquí encontramos tres: falta de tiempo, poca paciencia, disciplina, que pues ahora los detallamos un poco. Uy, la paciencia. Total, y si usted está estresado, tuvo un día súper pesado en el trabajo, eh, tuvo conflictos con alguien, está discutiendo con su jefe y demás, se vuelve mucho más complejo poder llegar a la casa con una buena actitud, ¿cierto? Como con esa actitud empática y como con esa disposición para abordar situaciones de conflicto. Entonces, a veces usted llega súper agotado al trabajo y lo espera a su pareja diciéndole, es que fulanito, es que el niño hizo esto, entonces toca entrar a hacer correctivos y usted llega súper indispuesto, llega estresado, entonces cualquier cosita que le digan de pronto lo va a hacer explotar, porque en ese momento pues hay unos factores estresantes y la paciencia en ese momento pues no está de su lado, ¿sí? Entonces, dentro del núcleo familiar se aprende y enseña a través de los valores, maneras de pensar y cómo se comunica. Gracias a esta coordinación dentro de la familia, pues se va construyendo la manera de enfrentar las dificultades diarias y de ver las cosas mediante la negociación o respetando y aceptando otros puntos de vista. La falta de comunicación tiene que ver con los numerosos malentendidos que se dan dentro de las familias. Un pequeño error en la comunicación puede causar un mal ambiente durante mucho tiempo. Hay personas que usted dice algo hoy, se sintieron y demoran sentidas el resto de su vida. Un pequeño error en la comunicación o la manera como nosotros expresemos algo en determinado momento puede generar malestar, un malestar permanente. Si no existe una conexión entre los miembros de la familia, pues se generan problemas de comunicación. Estos problemas en la comunicación comienzan con la aparición
de algunos factores resultado del excesivo individualismo de los miembros o de los estilos educativos que utilizan los padres. Entre esos factores entonces encontramos la falta de tiempo. La falta de tiempo para estar juntos en familia es un factor clave para la falta de comunicación. Hoy en día, con el ritmo de vida que pues tenemos la mayoría de personas, un ritmo de vida acelerado y que además se le muestra más importancia a cosas triviales como el internet, las series, la televisión, el celular. Entonces, en muchas ocasiones inconscientemente, pues se desplaza o se le quita atención a los miembros de la familia y se desplaza hacia este tipo de, como lo mencioné, cosas más triviales. Encontramos la poca paciencia, que es otro factor que contribuye en gran medida a la falta de comunicación. Cuando aparece la irritación, se busca la manera más fácil para resolver la situación, que es ignorar al otro. Y encontramos la disciplina. El ser autoritario y no dejar expresar al niño o a la otra persona sus necesidades, porque pues a veces entre pareja también pasa, uno no deja hablar a la otra persona o uno no deja que la pareja exprese lo que quiere expresar. Entonces, pues al ser autoritarios con respecto a esto, pues obviamente es perjudicial y pues también dejar demasiada libertad de elección, en el caso de los niños, convirtiendo su demanda en lo más importante, también puede ser perjudicial. Se debe buscar un equilibrio hacia una comunicación positiva. Bueno, consejos para fomentar la comunicación entre padres e hijos. Primero, observar el tipo de comunicación que llevas con tu hijo. Entonces ahí hacer el ejercicio de autoevaluación. Luis Guillermo nos dice, la falta de comunicación también aparece cuando no llevamos una vida agendada y no le damos espacio a cada parte de nuestra vida. Sí, cuando no tenemos de pronto una buena distribución de nuestro tiempo, nos dejamos de pronto arrastrar por situaciones de índole laboral o ponemos a veces también el trabajo por encima de la familia. Eso también tiene unas repercusiones, puede tener unas repercusiones negativas en la dinámica familiar. Entonces, consejos. Observar el tipo de comunicación que llevas con tu hijo, bueno, o con tu pareja también. Entonces, consejo, dedica unos días de observación libre de juicios y culpas. Funciona buscar la forma como de buscar momentos como habituales y o de sobrecarga familiar, analizar estos momentos y cómo estamos reaccionando o cómo nos estamos desenvolviendo o cómo estamos piloteando esas situaciones. Es un ejercicio sano, pero pues a veces las conclusiones pueden ser difíciles de aceptar cuando la dura realidad de o lo que encontramos o el análisis que hacemos pues supera como la previsión que teníamos. Otro punto, pues la escucha activa. Es importante valorar hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estás realizando. O sea, en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no menospreciar sus necesidades de comunicación. Otro punto, prestar atención a las solicitudes de los hijos o como les decía también de la pareja. Si no podemos prestar la atención necesaria en determinado momento, podemos razonar con la persona pues un aplazamiento del acto comunicativo para más tardecito. ¿Sí? Entonces decimos en este momento estoy resolviendo algo, regálame un ratico y ya lo resolvemos, ya lo hablamos, ya lo manejamos. Podemos decir simplemente dame 10 minutos, enseguida estoy contigo y pues recordemos también agradecer a la persona su paciencia y pues, su capacidad de espera, ¿no? Otro punto, responder de maneras distintas. Entonces evitar el empleo del mismo como el mismo discurso o el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que la persona no piense que siempre somos autoritarios, que le hacemos sentir culpable, que lo juzgamos, que le quitamos importancia a las cosas o le damos como sermones. Dejar las culpabilidades de lado es otro factor importante.
Si hasta hoy no podemos hablar como tal de padres modelos o padres perfectos, porque eso no existe, ¿cierto? Hijos perfectos no existen, o sea, todos tenemos oportunidades de mejora, las parejas perfectas tampoco existen, pero lo que el trasfondo de todo esto es cómo dentro de las diferentes relaciones gestionan o resuelven los conflictos o las situaciones que se van presentando. Entonces, si hasta hoy los padres no hemos sido un modelo como comunicadores, pensemos pues que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de comunicación que pues tendrá como resultado que revertirá en un bien para nuestra familia, suavizando e incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos o con la pareja. Y otro punto, cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta. Entonces, los integrantes de la familia deben conocer y ser conscientes de que hay un canal de comunicación abierto todo el tiempo. Es aconsejable establecer un tiempo de prueba como una semana, un fin de semana, para valorar si funciona o no y si debemos pues modificar algo. Los padres podemos tener unos hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos pues puede requerir mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo paciencia, pero con nosotros mismos. ¿Listo? Y ya para finalizar, una recomendación chiquita. En la medida que se ubiquen las dificultades que limitan la comunicación en familia, se contará con mayores posibilidades para reaprender formas viables y o adecuadas para transmitir los mensajes deseados. De esta manera se pueden evitar muchos problemas con los hijos, con la pareja, con los padres y con los otros miembros de la familia. Ejercicios que facilitan la comunicación familiar. Para iniciar y mantener una conversación con los integrantes de la familia, pues, se sugiere tener en cuenta unos elementos. Entonces, elegir el lugar y el momento adecuado, preguntarles cómo están, cómo les fue, cómo se sienten, qué tal su día, ¿cierto? ¿Qué tal su jornada? Es importante que se hable de temas de interés para los integrantes de la familia, observar su lenguaje corporal. En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es recomendable pues de pronto dejarla para otro momento, transmitir la información de forma directa, preguntar qué piensan de lo que se está hablando, ¿sí? Escuchar atentamente sus opiniones, evitar una o varias opiniones sobre lo que se está hablando y concluir la conversación con acuerdos. Y ya para finalizar, por aquí encontré una frase como reflexión, una frase de cierre y dice, gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto debes a tus padres. Es un proverbio oriental. ¿Listo? Entonces, ya con esta frase reflexiva, pues damos por finalizado el espacio, el video taller. Les acabo de compartir en el chat la encuesta para que por favor me colaboren diligenciándola. Ustedes saben que para nosotros es importante conocer la percepción de ustedes sobre estos espacios que pues nosotros los diseñamos para su formación integral. Entonces ahí se las coloqué para que por favor me ayuden diligenciándola. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud o demás, puede realizarla a través del chat o si desean algo como un poco más personal, también me pueden escribir a mi correo que se los voy a dejar por acá y con gusto pues estaré también presta a colaborarles. Muchas gracias a ustedes por haber participado en este espacio. Les deseo muchos éxitos. No se olviden por favor de diligenciar la encuesta. Cualquier cosa, como les decía, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Ahí les dejé mi correíto si me quieren escribir en algún momento. Y pues nada, eso sería todo por ahora. Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho y pues nos vemos en otro momento.